instrucciones. Pablo da algunas instrucciones a Timoteo sobre labores ministeriales que debía desarrollar y también de lo que él debía cuidarse en este tiempo. Y la iglesia en este tiempo, usted y yo también tenemos labores ministeriales que debemos desarrollar y también muchas cosas de las cuales cuidarnos en este tiempo. La iglesia en este tiempo, número uno, tiene que llegar a esa madurez espiritual que el Señor quiere que lleguemos, que seamos sólidos en la doctrina de la palabra, que nuestros pies estén fundamentados en Dios, que nuestros pies estén fundamentados en la palabra, fundamento sólido en la palabra. Cuando tus pies están en un fundamento sólido en la palabra, nada ni nadie te puede desviar, nada ni nadie te puede apartar. Y lo vimos ayer rápidamente, de gente que no tiene un fundamento sólido en la palabra, sino que están inmaduros espirituales y han hecho una mezcla de doctrinas, una mezcla, y cualquier cosa la reciben. Y hoy hay un fenómeno, y es que en el tiempo de antes la gente tenía un solo sitio, como un solo lugar donde alimentarse espiritualmente, entonces se congregaba en una iglesia. Pero en ese tiempo hay como un fenómeno, y es el de las redes sociales. Y entonces hay mucha gente predicando, pero diferentes doctrinas, y hay gente tomando esas diferentes doctrinas y en su vida no tiene un fundamento sólido en la palabra, sino que cualquier doctrina lo mueve, no tienen claridad del conocimiento de las cosas de Dios, y como dice la palabra, no han podido llegar al conocimiento de la palabra. Entonces cualquier cosa sienten: esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto sí. Y entonces como que cualquier cosa los mueve, los desestabiliza en Dios. Sumado a eso, les encanta ver un video, otro y otro y otro y otro, y son gente que no llega a una madurez espiritual, y muchos se están desviando, se están perdiendo, y han llegado a una confusión espiritual porque no saben qué creer. Y eso pasa cuando no hay un fundamento sólido en la palabra de Dios, en la doctrina bíblica. Cuando no hay un fundamento sólido, por eso hay vientos doctrinales que mueven a muchos, y Pablo lo advirtió en este tiempo. Entonces hay una obra que Pablo mandó a Timoteo y que le encarecía, le pedía urgentemente que desarrollara. Y Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le dice a Timoteo: urgentemente te pido, predica la palabra, predica la palabra. Predicar la palabra, muchos tienen el concepto que predicar la palabra es como usar esta plataforma en la que estoy para predicar la palabra, usar un altar de un templo para predicar la palabra. Y es por eso que muchos no predican la palabra, porque para ellos predicar significa estar aquí detrás de unas cámaras, o detrás de un atrio, detrás de un altar, predicando la palabra. Y no es así. ¿Cómo predicamos nosotros la palabra en este tiempo y cumplimos con esta obra? Toda la iglesia, usted y yo, todo el mundo tiene que cumplir esta palabra. De alguna u otra forma, usted y yo usamos herramientas diferentes, pero todos tenemos que ser replicadores de la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: yo te encarezco, te pido urgentemente que prediques la palabra. ¿Y cómo predicamos la palabra de Dios? Número uno, usando la palabra de Dios
como estoy en este momento, como la usan en muchos altares, que muchos predican, otros predican en las calles, otros visitan las casas. Esa es una labor de evangelista, lo que Pablo le dice aquí a Timoteo: haz labor de evangelista. Pero como también predicamos la palabra, y yo creo que esta es una de las partes más importantes que no hemos desarrollado a plenitud, con nuestro testimonio, con nuestro amor y misericordia. No es que vas a andar contando tu vida diciendo: yo era un borracho y ahora soy cristiano. No. Con el testimonio es que la gente vea en ti que está de verdad el poder, el amor y la misericordia de Dios. Que la gente vea en ti que tú reflejas a Cristo. Entonces el que te conoció en tu vida pasada, siendo un borracho, un alcohólico, pueda decir: ¿cómo ha cambiado este hombre? ¿Cómo ha cambiado esta mujer? Tu testimonio, tu reflejo, habla a otros que es posible cambiar cuando llega a Cristo. Pero muchos en este tiempo no predican la palabra, y sumado a eso son mal testimonio. Entonces son corruptos, son malos vecinos, malos amigos. Pero son cristianos. Dicen tener a Cristo en el corazón, pero sus conductas lo niegan. Y fue lo que Pablo dijo: tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y peor aún, hoy hay gente que se sube a un altar, una plataforma de una iglesia, de un templo, a predicar. Usan las redes sociales para predicar. Y predican bonito. Pero son malas personas. Y la gente dice: para ser como él, mejor no soy nada. Es una frase muy común que se escucha. Gente que predica y predica de la boca para afuera, pero su corazón por dentro está lleno de maldad, está lleno de avaricia, está lleno de altivez, de arrogancia. Y la forma que tenemos más fácil de predicar es con nuestra vida, con nuestro testimonio, siendo ejemplo para otros, demostrando el amor, la misericordia de Dios. Que otros quieran conocer a Dios porque ven nuestra vida, que somos diferentes. Eso es predicar con el testimonio. Eso es predicar lleno de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y hay mucha gente que predica, redarguye, y les gusta también exhortar, pero tienen doctrinas falsas, tienen doctrinas que no son de Dios, tienen doctrinas de hombres, doctrinas vacías, huecas filosofías, dice Pablo, mitos, leyendas. Hay gente que predica y lo hacen, y ustedes saben a qué me refiero, y salen por las calles a hacerlo con mitos, filosofías huecas. Y nosotros, que se supone tenemos la verdad de Dios en nuestras vidas, callamos y no predicamos. Y nuestra familia se pierde. Los hijos, los padres, los hermanos, los tíos se pierden. Sin Dios. Y hemos cometido un grave error. La palabra dice que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabes cuál es el error que hemos cometido los cristianos durante mucho tiempo? Es que conocemos al Señor y lo primero que hacemos es apartarnos de la familia porque decimos: nos contaminamos. ¿Eso ha pasado? Entonces,
ya nos aislamos de la familia, cuando nuestra labor no es aislarnos de la familia, por el contrario, es ganarnos a nuestra familia. Y es un error de doctrina que se ha metido en la iglesia. Entonces el papá que se convierte quiere imponer a la fuerza que los hijos conozcan a Dios y no muestran el amor de Dios, la misericordia de Dios. Los hijos que se convierten entonces se aíslan para no contaminarse con sus hermanos, con sus padres, y no muestran el amor de Dios. En ese tiempo tenemos que mostrar más la misericordia de Dios, el amor de Dios para alcanzar a otros. Dice la palabra: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces Pablo le advierte o le hace una recomendación muy importante, una instrucción muy importante a Timoteo, y le dice: predica la palabra, haz obra de evangelista. Tu casa es el primer lugar donde tienes que predicar, porque es desde la casa hacia afuera, no es de hacia afuera hacia la casa. Tu casa es el primer sitio donde tienes que predicar. Las primeras almas que tú tienes que ganarte para el reino de los cielos son tu esposo, tus hijos, son tus padres, tus hermanos. Por eso la palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. No dice: yo y mis vecinos, yo y mi casa. Y esto gramaticalmente sonaría incorrecto, porque lo correcto gramaticalmente hablando sería: mi casa y yo. Uno sabe que siempre uno tiene que mencionar a los otros y luego nosotros de último, ¿cierto? Entonces gramaticalmente sería: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero la palabra dice yo, porque empieza por mí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, yo llego al Señor y por medio de mí, mi casa le va a servir a Jehová. Tú conoces al Señor, entonces tú y tu casa le servirán al Señor. Tenemos una labor importante que hacer y vamos a lograrlo con la ayuda del Señor. Vamos a luchar, a guerrear espiritualmente por nuestros hogares. Tu esposo llegará al Señor, tus hijos llegarán a Dios, tus nietos llegarán a Dios. No andarán en las esquinas con malas compañías, no andarán en malos negocios, no andarán torcidos en el camino, no andarán en falsa doctrina, andarán en Dios. Y llegarán porque tú serás de buen testimonio, tendrás amor para ellos, les mostrarás la palabra con misericordia, con mansedumbre. Les hablarás del amor de Dios con misericordia, con mansedumbre, no con altivez ni con arrogancia, no discutiendo con ellos, sino mostrando el amor y la misericordia de Dios. Y Pablo le escribe a Timoteo diciendo: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y aquí hemos hablado mucho de esto, y lastimosamente es lo que está pasando. Gente que no está haciendo la voluntad de Dios, y entonces maestros conforme a su propia maldad de corazón están predicando la palabra y desviando a otros. Entonces hoy han surgido gente mujeriega, hombres mujeriegos
que no son capaces de tener una sola esposa, no, sino que son mujeriegos, les gustan mucho las mujeres. Entonces han surgido los famosos patriarcas, porque así como Abraham tuvo varias mujeres, Salomón tuvo 1000 mujeres, el deseo de Dios, según ellos, es que también haya varias mujeres en mi vida. Y predican y hacen una doctrina de esto, como que la poligamia está bien delante de Dios, y entonces tienen varias mujeres. Y los mujeriegos les gusta esta doctrina, claro, porque no son capaces de tener una sola mujer. Y usted viera la cantidad de gente que sigue esta doctrina. Gente que, dice Pablo, de la maldad de su corazón arma una doctrina y desvía a muchos de la verdad. Eso está pasando en este tiempo. Otros con un corazón avaro, lleno de amor al dinero, lleno de amor a las cosas materiales. Entonces habla de ¿qué? De la prosperidad. Y se ha metido la doctrina de la prosperidad lejos de la realidad bíblica, porque yo creo en la prosperidad de Dios, pero la prosperidad de Dios no depende de cuánto dinero tú pones en un sobre. La prosperidad de Dios no depende de cuánto dinero llevas a un templo. La prosperidad de Dios depende de la obediencia a Dios. La verdadera bendición de Dios, dice la palabra, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, depende de la obediencia a Dios, de la obediencia a su palabra. Y lo empezamos a ver en la congregación virtual acerca de la verdadera prosperidad que viene de Dios. Y el principio de esa prosperidad se llama obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. Y la prosperidad de Dios no necesariamente es económica. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como la plenitud, la felicidad, el tener un hogar lleno de la presencia de Dios, el tener un hogar en paz, que tus hijos no anden con malas compañías, que tu esposo no ande con otras mujeres, que tus hijos sean gente de bien. Esas son las bendiciones que el dinero no puede comprar. Pero claro, también está la bendición económica de parte de Dios. Pero los hombres ávaros, con el deseo de dinero en su corazón, ponen a Dios como si Dios fuera una máquina de monedas, como si Dios fuera un banco donde tú vas a buscar dinero, como si Dios fuera una pirámide que tú le inviertes tanto y después te da tanto. Dios no es así. Dios no es así. Pero la maldad del hombre lo ha hecho. ¿Y sabe qué es lo peor? Que millones y millones de personas les gusta y aman esta doctrina. Y aman esta doctrina porque no les gusta obedecer a Dios. Entonces, como no obedecen a Dios, la forma de llegar a las bendiciones, según ellos, es sembrando y comprando la bendición de Dios. Y eso no funciona en este tiempo. Otros que por mantener un negocio religioso quitan y ponen cosas en su doctrina. Y entonces han tomado la palabra de Dios como si la palabra del Señor fuera un buffet, no de alimentos, un buffet, una comida. Entonces llevan un plato en la mano y en el buffet ponen una cosa, quitan otra. Esto me gusta, lo tomo. Esto no me gusta, lo dejo. Esto me gusta, lo tomo. Esto no me gusta, lo dejo. Y han seleccionado algunas cosas para su doctrina en pos de mantener un negocio religioso. Y eso lo podemos hablar más adelante. Pero la iglesia en este tiempo, lastimosamente, le gusta correr
tras las fábulas. Y fue lo que Pablo le advirtió aquí a Timoteo. Dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a la maldad de su corazón, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Y la iglesia en este tiempo, lastimosamente, mucha iglesia corre tras la fábula y le encanta la fábula, porque la palabra de Dios es para ellos muy dura. Yo en cierta ocasión hablé de vivir en santidad y hablé que Dios desea que nosotros seamos santos como Él es santo, que Dios quiere que nosotros vivamos una vida apartada del pecado. Eso dice la palabra de Dios. Y un día lo hablé aquí y alguien me escribió por el WhatsApp y me dijo: ibas bien, pero ¿cómo se te ocurre hablar de pecado? ¿Cómo se te ocurre hablar de santidad si el pecado es normal en nuestra vida? Porque dice Pablo: el pecado mora en mí, entonces nadie puede llegar a la santidad. Y de eso han hecho una doctrina. Y por eso es que hay tanto libertinaje en la iglesia. Por eso es que hoy hay en la iglesia tanta maldad. Es verdad que Dios perdona, pero la palabra dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Pero la palabra dice que el que peca deliberadamente, sabiendo ya que es pecado, no tiene más, ¿qué? No tiene más perdón. ¿Por qué? Porque no ha tomado la sangre de Jesús en serio, sino que por el contrario se ha burlado de la muerte de Jesús y ha pisado su sangre. Eso dice la palabra. Pero eso no lo predican, sino que es gente que le gusta practicar el pecado. Entonces peca y pide perdón, peca y pide perdón, peca y pide perdón, y nunca cambia de vida. Y ya no tiene un arrepentimiento, tiene un remordimiento que es distinto. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que ese libertinaje, muchos predicadores hacen apología al pecado. Hacen apología al pecado. Y la palabra dice que el que practica no entrará al reino de los cielos. Y esos han vuelto ya prácticamente, han tomado el pecado como un hábito en sus vidas. Y entonces cometen el adulterio, la fornicación, cualquier otro pecado, la mentira, el engaño. Y luego vienen al Señor a pedirle perdón. A los 2 días otra vez. A los 2 días otra vez. No hay una voluntad de ellos de salir del pecado. Tampoco hay un deseo de salir. Y ya lo que tienen es remordimiento. Y peor aún, hay gente que ya la conciencia la tienen cauterizada, dice la palabra, y ya ni perdón le piden a Dios. A esos ya el Señor como que dice: lo suelto, y ya que se pierdan en su propia maldad. Pero hay predicadores hoy haciendo apología al pecado. ¿Por qué pasa esto? Porque son maestros conforme a la maldad de su corazón. Conforme a la maldad de su corazón. Y lastimosamente hoy mucha iglesia corre tras estas fábulas. Lastimosamente la iglesia en este tiempo, Pablo o Pedro, y ayer también lo vimos que Pablo dijo que a la iglesia había que hablarle con la verdad, pero que había mucha gente que no soportaba la verdad y que nunca dejaban de aprender, sino que siempre eran niños. Pedro dice que ya en vez de estar comiendo alimento sólido de la palabra, todavía había que darles alimento suave, porque la palabra sólida les hacía daño. Esa es la inmadurez espiritual en ese tiempo en la iglesia. No quieren cambiar de vida, sino que quieren seguir su vida en el pecado. O sea, quieren estar viviendo en 2 aguas, siendo tibios. Les gusta el cristianismo, seguir a Dios, pero también les llama la atención el pecado. Y han conseguido un lugar en un templo donde no los confrontan con eso, sino que viven una vida como ellos quieren. Y eso es lo que dice la palabra: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca.
Y esta palabra suena dura, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, nadie le puede quitar una tilde o siquiera una coma. Nadie puede